La vida tiene una manera extraña de ponernos frente a nuestros propios miedos, obligándonos a cuestionar lo que realmente valoramos. Daniel, un exitoso empresario que parecía tenerlo todo, se encontraba atrapado en una constante duda que lo atormentaba noche tras noche. Era Sofía, su prometida, la persona que estaría a su lado si todo lo que poseía desapareciera de la noche a la mañana. Durante años, Daniel había trabajado incansablemente para construir una vida de éxito y confort, pero ahora se daba cuenta de que su mayor temor no era perder su fortuna, sino descubrir que su relación estaba basada en ilusiones superficiales. ¿Amaba Sofía al hombre que era o solo el estilo de vida que él le ofrecía? Esta duda lo consumía, mientras observaba la vida perfecta que había creado a su alrededor. Se preguntaba qué tan frágil era realmente. Las cenas elegantes, los viajes lujosos, los regalos costosos. ¿Todo eso había nublado su juicio? Daniel sabía que no podía seguir adelante con esa incertidumbre. Y entonces, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió someter su relación a una prueba radical que revelaría la verdad. Fingiría perder todo. El plan era simple, pero arriesgado. Desaparecería durante unas semanas, cambiaría su lujoso apartamento por una modesta habitación en un barrio alejado, y haría creer a Sofía que había perdido toda su fortuna. Quería ver si ella lo apoyaría en los momentos más difíciles o si lo abandonaría al primer signo de adversidad. Daniel confiaba en que la verdad, aunque dolorosa, le proporcionaría finalmente la paz que tanto buscaba. Sin embargo, a veces, las respuestas que buscamos no son las que esperamos, y Daniel estaba a punto de descubrir una verdad mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás imaginó. Después de poner en marcha su plan, Daniel comenzó a experimentar una vida muy distinta a la que había estado acostumbrado. Se deshizo de su costoso teléfono móvil, dejó su elegante apartamento en una zona exclusiva de la ciudad y se mudó a una pequeña habitación en un barrio modesto. Había alquilado el cuarto por un precio irrisorio comparado con lo que solía pagar por una sola cena. Vestido con ropa sencilla y sin los lujos que solían rodearlo, Daniel intentó sumergirse en una realidad que no había vivido desde sus días de juventud, cuando el éxito y la riqueza eran solo sueños lejanos. Durante los primeros días, el distanciamiento con Sofía fue incómodo. Le había contado, a través de una llamada breve y llena de tensión, que su empresa estaba en quiebra, que sus inversiones habían fracasado y que todo su dinero había desaparecido. La respuesta de Sofía fue fría, casi distante, aunque trató de disimularlo con un tono de preocupación que no parecía del todo sincero. Esa primera conversación fue un indicio de lo que vendría, un cambio que Daniel no esperaba y que le causaría un dolor mucho más profundo que la posible pérdida de su fortuna. Los días pasaban y las visitas de Sofía, al principio frecuentes, comenzaron a espaciarse. Las excusas variaban: el trabajo, compromisos sociales, el cansancio. Aunque Sofía siempre había sido una mujer ocupada, ahora parecía que evitaba a Daniel, como si la nueva situación le incomodara demasiado. Las cenas que antes disfrutaban en restaurantes exclusivos se habían transformado en rápidas reuniones en cafeterías económicas. Las largas charlas sobre el futuro, las vacaciones que soñaban juntos y los planes de matrimonio se convirtieron en conversaciones superficiales, centradas en el trabajo o temas triviales. Daniel comenzó a notar pequeños cambios en la forma en que Sofía lo miraba. Había en su mirada una mezcla de frustración y resentimiento. A menudo evitaba hablar del futuro, como si la idea de planear algo en esas nuevas circunstancias la asfixiara. En un intento por entender lo que estaba pasando, Daniel trataba de provocarle conversaciones más profundas, buscando consuelo y apoyo. Pero Sofía parecía estar cada vez más distante, y Daniel comenzó a sentir una angustia que no había previsto. La incertidumbre de no saber si su relación sobreviviría a esta prueba lo llenaba de miedo. Una tarde,
mientras caminaban por un parque cercano a la habitación donde Daniel vivía temporalmente. La tensión que se había acumulado entre ellos explotó. Sofía, visiblemente irritada, se detuvo en seco y lo miró directamente a los ojos. Daniel, esto no es lo que yo esperaba de nuestra vida juntos. Todo ha cambiado. Y no puedo soportarlo más, dijo, con una mezcla de frustración y tristeza en su voz. Daniel se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Aunque había anticipado que la situación sería difícil, no estaba preparado para enfrentar el impacto de esa confesión. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un nudo de ansiedad se formó en su estómago. ¿No puedes soportar el qué?, preguntó, con voz temblorosa, temiendo la respuesta que estaba por venir. Sofía desvió la mirada por un instante, como si no quisiera decir en voz alta lo que ambos ya sabían. Finalmente, suspiró y habló. Esta vida, Daniel, todo lo que planeamos juntos, se desmoronó. Ya no sé si puedo seguir así. Ya no eres el hombre que conocí. Las palabras de Sofía lo golpearon como un martillo. Era lo que había temido desde el principio, pero escucharla decirlo en voz alta lo hacía mucho más real. Intentó mantener la calma y controlar sus emociones, pero la decepción y la tristeza se reflejaban en su rostro. ¿Qué quieres decir con que no soy el mismo?, preguntó, intentando mantener la compostura. Quiero decir que todo cambió. Teníamos una vida planificada, estabilidad, seguridad. Ahora no sé qué nos depara el futuro, y eso me aterra, respondió Sofía, con la voz quebrada por la frustración. No sé si estoy hecha para vivir así, sin saber qué va a pasar mañana. Daniel sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Había esperado que Sofía fuera más comprensiva, más fuerte. Había creído que ella lo apoyaría, que lo amaba por lo que era y no por lo que tenía. Pero ahora estaba claro que la inseguridad financiera había cambiado todo. Durante los días siguientes, Daniel intentó aferrarse a lo que quedaba de su relación con Sofía. La invitó a pasar más tiempo juntos, a hablar sobre lo que podrían hacer para reconstruir su vida desde cero. Sin embargo, cuanto más trataba de acercarse a ella, más distante parecía estar Sofía. Las conversaciones eran frías y formales, como si estuvieran discutiendo asuntos de trabajo, y no los planes de una vida juntos. Finalmente, una noche, Sofía tomó la decisión que Daniel había temido desde el principio. No puedo más, Daniel, dijo con la voz rota mientras lo miraba a los ojos. Esto no es lo que quiero para mi vida. Yo no puedo seguir contigo si todo lo que teníamos ya no existe. Daniel, devastado, no pudo encontrar las palabras para detenerla. En el fondo, sabía que este momento llegaría. Su corazón estaba roto, pero al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. La prueba que había diseñado había revelado algo mucho más profundo de lo que él había imaginado. No solo sobre Sofía, sino también sobre sí mismo y sus propias inseguridades. Esa misma noche, Sofía se fue, y Daniel quedó solo en la pequeña habitación que había alquilado para llevar a cabo su plan. En medio de su tristeza, comprendió que, aunque había perdido a Sofía, había ganado una lección invaluable sobre el amor, la confianza y lo que realmente importa en una relación. Los días que siguieron a la partida de Sofía fueron un torbellino de emociones para Daniel. A medida que procesaba la ruptura, la sensación de pérdida se mezclaba con una creciente claridad. El plan que había ideado, destinado a exponer la verdad sobre los sentimientos de Sofía, había funcionado. Pero el precio que había pagado era más alto de lo que esperaba. Sin embargo, lo que Daniel no anticipaba era que el verdadero clímax de su historia aún estaba por llegar, y no se trataba solo de la pérdida de una relación, sino de una revelación que pondría en jaque todo lo que había creído saber sobre sí mismo y sobre la vida. Unas semanas después,
Daniel recibió un mensaje inesperado de Marcos, su mejor amigo de la universidad. Marcos, quien siempre había sido pragmático y directo, le sugirió que salieran a tomar algo. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía todos los detalles de lo ocurrido. La noche de su encuentro, en un pequeño bar lejos del centro, Marcos fue directo al grano. Daniel, sé que te gusta controlar todo, que planeaste todo este desastre con Sofía, dijo Marcos, con una seriedad inusual en él. Pero, ¿alguna vez pensaste que quizá te equivocaste al ponerla a prueba de esa manera? Las palabras de Marcos resonaron en la cabeza de Daniel, aunque al principio se resistió a aceptarlas. ¿Cómo podría haberse equivocado si la verdad había salido a la luz? Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, Daniel comenzó a cuestionar sus propios motivos. ¿Había sido justo someter a Sofía a una situación tan extrema sin advertirle? ¿Era correcto jugar con sus emociones y hacerle creer que todo lo que habían construido se había desmoronado? La verdad es que, en el fondo, Daniel no solo había probado a Sofía, también había probado sus propios límites, y ahora empezaba a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Marcos le hizo ver algo que hasta entonces Daniel se había negado a considerar. El amor, en su esencia, no es una transacción basada en condiciones externas, sino un acto de confianza mutua. Al poner a Sofía en una situación tan crítica sin su conocimiento, Daniel había roto esa confianza de manera irreversible. De repente, la prueba que él había considerado tan necesaria se reveló como un acto de miedo disfrazado de lógica. Y lo peor de todo es que, en el proceso, había perdido de vista lo que realmente importaba. Esa noche, Daniel regresó a su humilde habitación con una sensación de vacío diferente. No era la soledad de perder a Sofía lo que más le dolía en ese momento, sino el hecho de que había saboteado su relación antes de darle una oportunidad real de superar las dificultades juntos. El temor a ser abandonado lo había llevado a tomar decisiones impulsivas y egoístas. En su búsqueda por encontrar la verdad, había terminado destruyendo lo que más valoraba. El verdadero punto de inflexión llegó poco después de esa conversación. Mientras se sentaba solo en su pequeño departamento, reflexionando sobre todo lo sucedido, recibió una llamada inesperada. Era Carla, una antigua colega de la empresa con la que había trabajado en algunos proyectos importantes. Carla, siempre perspicaz, se había enterado de su situación financiera y quería saber cómo estaba. La llamada comenzó de manera casual, pero pronto tomó un giro que Daniel no esperaba. Carla le habló sobre cómo había aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida después de atravesar su propio periodo de dificultades financieras. Daniel escuchó atentamente, y por primera vez en semanas, sintió una conexión sincera con alguien. Carla no lo juzgaba ni le hacía preguntas incómodas. Simplemente compartía su historia, brindándole una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba enfrentar la adversidad. «¿Sabes, Daniel?», dijo Carla, después de un largo silencio. «Cuando pasé por todo aquello, me di cuenta de que el dinero va y viene. Pero lo que realmente importa es cómo enfrentamos nuestras caídas. Aprendí que uno no puede predecir todo, y menos controlarlo. A veces, lo único que podemos hacer es confiar en quienes están a nuestro lado». Esas palabras resonaron profundamente en Daniel. Se dio cuenta de que, en su deseo de controlar el destino de su relación con Sofía, había olvidado la importancia de la confianza y la aceptación. En lugar de darle una oportunidad genuina para demostrar su apoyo en los momentos difíciles, había creado una situación ficticia, basada en sus propios miedos e inseguridades. Y ahora, parado en medio de las ruinas de su plan, entendía que las relaciones no pueden florecer bajo el yugo de las pruebas constantes. En los días siguientes, Daniel comenzó a reflexionar más sobre su vida, sus decisiones y lo que realmente deseaba. Comprendió que el verdadero amor no se basa en pruebas o en momentos de perfección, sino en la capacidad de enfrentar juntos lo impredecible.
Su obsesión por la seguridad había cegado su capacidad de confiar, de abrirse plenamente a otra persona. El clímax emocional de la historia llegó cuando Daniel, sentado solo en el pequeño apartamento, decidió dejar atrás el miedo que lo había consumido. No era demasiado tarde para reconstruir su vida, pero sabía que debía hacerlo desde una nueva perspectiva, una que valorara la imperfección, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Llamó a Sofía, no para pedirle que volviera, sino para disculparse sinceramente por el dolor que le había causado. Sabía que no había garantías de que ella lo perdonara, pero eso ya no era lo importante. Lo que importaba era que, por primera vez, estaba dispuesto a dejar ir el control y aceptar lo que la vida tenía para ofrecerle. Ese fue el verdadero clímax de su historia, no una batalla externa contra la adversidad, sino una batalla interna para reconciliarse con sus propios miedos y aprender a vivir sin la constante necesidad de probar su realidad. La llamada con Sofía no fue como Daniel había imaginado. Durante días había ensayado el discurso perfecto en su mente, uno que expusiera todas sus culpas y errores con la esperanza de que ella lo entendiera. Sin embargo, cuando finalmente escuchó su voz al otro lado de la línea, la verdad cruda y simple fue lo único que pudo salir de su boca. «Lo siento, Sofía», dijo, con un tono honesto y vulnerable. «Me equivoqué en todo. Te puse a prueba cuando nunca debía haberlo hecho, cuando lo único que tenía que hacer era confiar en ti y en lo que teníamos. No espero que me perdones, pero quería que lo supieras». Hubo un silencio largo e incómodo. Daniel podía escuchar la respiración de Sofía al otro lado, lenta y controlada, pero llena de la tensión que había caracterizado las últimas semanas de su relación. Finalmente, ella habló, su tono más frío y distante de lo que él había anticipado. «Daniel, no sé qué esperas de mí ahora. Me lastimaste profundamente, no solo por lo que hiciste, sino por cómo me hiciste sentir. Como si mi amor no fuera suficiente. Como si todo fuera un examen que debía aprobar para demostrarte algo». Sus palabras golpearon a Daniel con la fuerza de una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Él siempre había querido sentirse seguro, protegerse del dolor y del abandono, pero al hacerlo había lastimado a la persona que más le importaba. Sofía continuó hablando, pero esta vez su voz era más suave, como si también estuviera liberando una carga. «Yo te amaba, Daniel, de verdad, y aunque no lo parezca, en esos momentos difíciles en los que tú pensabas que todo se iba a derrumbar, yo estaba ahí, dispuesta a luchar contigo. No necesitaba lujos ni seguridad financiera, solo necesitaba saber que estábamos juntos en esto. Pero tú lo hiciste imposible». Esas últimas palabras fueron las que más dolieron. Daniel había pasado semanas creyendo que Sofía no habría sido capaz de soportar la adversidad, cuando, en realidad, había sido él quien no había tenido el coraje de enfrentarla junto a ella. En ese instante, la magnitud de sus errores se hizo dolorosamente evidente. «Tienes razón», admitió Daniel, con un nudo en la garganta. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerte que he aprendido de esto. No puedo pedirte que regreses, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que te hice pasar». Otro largo silencio siguió, y Daniel sintió que, de alguna manera, las palabras que acababa de decir no solo estaban dirigidas a Sofía, sino también a sí mismo. Aceptar su error y asumir la responsabilidad fue una liberación inesperada. Aunque el dolor de la ruptura seguía presente, ya no era el mismo hombre que había comenzado este viaje, cegado por sus propias inseguridades. Sofía respiró profundamente antes de hablar de nuevo. «Te agradezco que me hayas llamado para decirme esto, Daniel. Lo aprecio, de verdad, pero no creo que podamos volver atrás. Lo que pasó entre nosotros cambió todo, y no sé si alguna vez podré confiar en ti como antes». Daniel asintió, aunque ella no podía verlo. Sabía que tenía razón, aunque había esperado,
en lo más profundo de su ser, que sus disculpas podrían abrir la puerta a una segunda oportunidad. También entendía que algunas heridas no se curan tan fácilmente. Y, de repente, aceptó que tal vez esa llamada no se trataba de recuperar lo perdido, sino de cerrar un ciclo y permitir que ambos siguieran adelante. «Lo entiendo», respondió con suavidad. «Solo quiero que seas feliz, Sofía, sea cual sea el camino que elijas». Se despidieron cordialmente, pero con la certeza de que ese sería el último adiós. Daniel colgó el teléfono sintiéndose diferente. No mejor, exactamente, pero sí más ligero, como si el peso que había cargado desde la ruptura finalmente hubiera comenzado a disiparse. Durante los días siguientes, Daniel reflexionó mucho sobre lo que vendría después. Sabía que no sería fácil reconstruir su vida, ni mucho menos su confianza en sí mismo y en los demás. Pero algo había cambiado en él. La comprensión de que el control no era la clave para evitar el sufrimiento, y que las relaciones más significativas no se basan en la seguridad absoluta, sino en la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre juntos. Decidió retomar su carrera, pero con un enfoque diferente. En lugar de buscar el éxito material como un medio para asegurarse un futuro sin preocupaciones, comenzó a valorar más las conexiones que había dejado de lado, las amistades que no había cultivado y las oportunidades de crecimiento personal que siempre había evitado por miedo a fallar. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo apartamento, se encontró con Carla, la colega que lo había apoyado durante su crisis. Carla le sonrió con calidez, y juntos caminaron un rato, hablando de la vida y de los nuevos proyectos en los que ambos estaban involucrados. No había promesas de un futuro juntos, ni la presión de un romance apresurado, solo una amistad que crecía de manera genuina y sincera. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que, aunque había perdido a Sofía y había cometido errores graves en el camino, la vida seguía ofreciéndole oportunidades para aprender, crecer y conectar de maneras que no había anticipado. El futuro ya no parecía una serie de pruebas a superar, sino un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Al final, la verdadera resolución no fue la reconquista de un amor perdido, sino la reconquista de sí mismo. Daniel había aprendido, a través del dolor y la reflexión, que la vida no se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos, de abrazar la vulnerabilidad y de estar dispuesto a construir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. Pasaron algunos meses desde aquella última conversación con Sofía. Daniel, ahora en un punto diferente de su vida, se encontraba más tranquilo, en paz consigo mismo y con sus decisiones. No fue un proceso fácil, pero día a día fue construyendo una nueva versión de sí mismo, una versión más consciente de sus fallos y de sus fortalezas. Una tarde, mientras tomaba un café en su balcón, reflexionaba sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Recordó cómo todo empezó. Su obsesión por la seguridad, su miedo al abandono, y ese fatídico plan de poner a prueba a la mujer que amaba. Al final, esa prueba no solo había revelado el carácter de Sofía, sino que también había desenmascarado sus propias inseguridades. Había comprendido que el verdadero problema nunca fue ella, sino la forma en que él había permitido que sus miedos controlaran sus decisiones. Sofía, por su parte, seguía con su vida. Daniel no había vuelto a contactarla después de aquella llamada. Respetaba su decisión y entendía que, para ambos, lo mejor era seguir adelante por caminos separados. Ella siempre sería un recuerdo importante en su vida, una lección que lo marcó profundamente. Aunque no la recuperó, su relación con ella le había dado el regalo más valioso, una oportunidad para cambiar, para crecer y ser mejor. En su nuevo trabajo, Daniel se concentraba en proyectos que lo apasionaban, dejando de lado las expectativas superficiales que antes lo dominaban. Había empezado a disfrutar de los pequeños momentos, de las conexiones humanas que tanto había evitado. Incluso, había vuelto a escribir, algo que hacía años había abandonado. Cada palabra, cada relato que plasmaba en papel, lo ayudaba a procesar sus emociones y a entender más sobre sí mismo.
La relación con Carla, su colega y amiga, también había florecido. No hubo prisas ni grandes expectativas, solo una amistad sólida que poco a poco fue construyéndose en algo más profundo. Daniel valoraba esa conexión, sabiendo que no necesitaba demostrar nada, solo ser el mismo, sin máscaras ni pruebas. Con Carla, aprendió a estar presente, a dejar que las cosas fluyeran de manera natural, sin la presión de controlar el futuro. A través de todo este proceso, Daniel comprendió una verdad simple pero poderosa. La vida no siempre sigue el guión que uno planea. Los errores, las caídas, los momentos de desesperación, todos ellos forman parte de un camino que no siempre es recto. Pero que, si se recorre con el corazón abierto, puede llevar a lugares inesperados y gratificantes. A veces, las mayores enseñanzas surgen de las situaciones que más queremos evitar. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía reflexionar, Daniel se detuvo y respiró profundamente. El aire fresco llenaba sus pulmones, y con él, una sensación de renovación. Se dio cuenta de que ya no cargaba con el peso del pasado. Sofía, sus errores, sus miedos, todo eso formaba parte de quién era, pero ya no lo definía. Había aprendido a aceptar su historia, con sus luces y sombras, y con ello, a escribir una nueva. En ese instante, una sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de triunfo ni de alivio, sino de paz. Daniel entendió que la vida, con todas sus pruebas y lecciones, seguía adelante, y él estaba listo para enfrentarlo, no con miedo, sino con la certeza de que, pase lo que pase, siempre habría una nueva oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, para vivir plenamente.